incorpora, perdón, ay, no sé qué pasó, a continuar. Que está Porque grabando, quiere decir. estás grabando, perdón, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, en ese momento Isabel hacía poco que había ingresado a la institución y bueno, y yo también hacía poco que estaba ahí y bueno, nos pusimos a juntar a ver qué podíamos hacer y bueno, se nos ocurrió este proyecto. Empezamos a escribir y además fue como una forma también de salir de la institución hacia afuera, o sea, que Rosell vaya a las instituciones educativas. Y bueno, así fue la idea y bueno, empezamos con escuelas, bueno, y tuvimos que hacer un montón de gestiones a nivel provincial, también a nivel federal, conectarnos con escuelas, inspectores, porque bueno, entrar a una escuela no es sencillo. Pero bueno, terminamos visitando 6.500 pibes antes de la pandemia, y bueno, durante la pandemia eso quedó suspendido y ahora bueno, volvemos, estamos empezando otra vez a ir a las escuelas. La idea de este proyecto, o este proyecto, consiste en lo siguiente: nosotros vamos a la escuela y primero contamos acerca del origen de estas dos leyes. Voy a contarles un poco, ¿no? Hablamos de la ley, o sea, que es un niño y que es una persona con discapacidad a lo largo de la historia de la Argentina, de nuestra Argentina. La primera vez que se ocuparon de los niños fue en 1900, con la gran emigración que vino, y ahí surge la primera ley, es la ley Agote, ¿no es cierto?, donde a partir de que los niños están en la calle, de la cantidad de migrantes y qué sé yo, bueno, se hace una ley para que los niños que están, se les dé un lugar mientras sus padres trabajaban. Es una ley que surge a partir de la vulnerabilidad que existía en ese momento de esta inmigración, ¿no? Y entonces, y esta ley Agote nos rigió hasta el 2007, hasta el 2005 en nuestra Argentina, o sea, los niños que tenían dificultades sociales, y digamos, de cualquier tipo de, digamos, de situación de vulnerabilidad, eran internados en institutos de menores. ¿Sí? Se trataba de que las situaciones se revirtieran para después volver con su familia. O sea, había un fuerte trabajo en la CENAF. Gisela ha trabajado en el programa de pequeños hogares, donde se le buscaba hogares a los niños para que no estén en las instituciones. Entonces, bueno, esta es la idea, digamos, ahí era, con la ley Agote era la idea de el niño como objeto, donde los adultos y las cuestiones, y además tenían, la decisión era tomada por la justicia, por los jueces de menores, y después con la nueva ley, la 26.061, digamos, en el 2005, que bueno, en esta ley participaron muy fuertemente las abuelas de Plaza de Mayo para su redacción, y pasó a la posición del niño de ser un sujeto de derecho. Y después más o menos pasó algo similar con respecto a la discapacidad, donde se empezó a hablar en la discapacidad en los años 70. Es la primera ley, digamos, pero ahí tenía la posición, digamos, de la persona con discapacidad, era considerado un enfermo, ¿sí? Y entonces había que darle asistirlo desde ese lugar. Después hubo, bueno, varios, digamos, reformas, pero siempre sustentado en esta ideología de la persona con discapacidad de ser un enfermo. Digamos, se hicieron varias reformas en relación a que las obras sociales los atiendan. Después con la ley, digamos, de la 26.061, los niños empezaron a ir también, dejar de ir a escuelas, digamos, existían escuelas solo para los chicos con las discapacidades, y después empezó la cuestión de la inclusión, donde los niños ahora van a escuelas comunes, los que tienen, digamos, dificultades, alguna discapacidad. Y también digamos, las personas con discapacidad también pasaron a ser sujetos de derecho. Entonces, nosotros les contamos a los chicos, por supuesto con un lenguaje coloquial, esto,
para después, bueno, hablar del entrecruzamiento de estas dos leyes y donde buscamos 5 ejes y que, bueno, lo va a explicar Isa. Así como cuenta Marcela, del entrecruzamiento de las leyes, tomamos 5 ejes de los derechos, con los cuales vamos trabajando paso por paso con ellos. Uno de esos son de ser escuchados, de que puedan dar su opinión, de que no sean maltratados, el derecho a la educación inclusiva, y con respecto, estos son los derechos de los niños y de las personas con discapacidad, un entrecruzamiento. Todo esto propiciando para que sea la igualdad, ¿sí? Y con respecto a todas las personas con discapacidad, también se suman los derechos de accesibilidad y que se pueda promover para que puedan ser los más independientes posible. Todo esto se nos ocurre a nosotras cuando planteamos el proyecto, y pensando en la escuela, en donde es un primer lugar donde los chicos comparten socialmente, y para que ellos puedan ser los replicadores de todo lo que aprenden, tanto en su familia como en la comunidad en donde comparten. A partir de eso, les comento que, así como Marcela explicó la primera parte, yo trabajo con los chicos, ¿sí? Cada grupo es diferente, y después de estos 5 ejes, aparte de otros más que van surgiendo como derechos de los niños y de las personas con discapacidad, vamos viendo en los grupos qué surge, ¿sí? En algunos grupos hemos tenido casos que surgió la discriminación, que es uno de los derechos también que tocamos, no a la discriminación. En otros grupos sale muy fuertemente esta cuestión de decir, bueno, yo también tengo algún problema en mi casa o tengo alguna persona con discapacidad y surge esto y que se cuenta por primera vez. Entonces vamos viendo cada grupo la necesidad que tiene y a partir de ahí vamos trabajando con eso. Por supuesto con la participación. Generalmente lo que pensamos es promover la toma de conciencia y la información, porque de lo que vemos de las escuelas, bueno, que los niños no están muy informados, pues son pequeños, pero también los adultos. Y esto es lo que uno tiene que saber para poder incluir. Y hablando de inclusión, tendría que ser algo más normal, pongamos entre comillas, pero lo tenemos que ir a contar. Entonces, nos sorprende, a veces nos sorprende mucho esta cuestión de que cosas que pueden contar una persona ciega de lo que puede hacer, ¿sí? Nosotros cuando pensamos este proyecto no queríamos presentar a las personas, en este caso particular de disminución visual o personas ciegas, como víctimas, sino buscarles todas las posibilidades que tienen, los valores, a lo que pueden hacer, ¿sí? Buscarles sus competencias, en qué se destacan, ¿sí? Por supuesto, como todos, tenemos algunas dificultades en algunas cosas, en las personas ciegas también. Pero recalcamos esto, poner en valor sus habilidades, sus potencialidades, y ver cómo podemos ayudar de alguna manera a través de Rosell, va a la escuela, en la escuela a través de la solidaridad y el compromiso, ¿sí? Hay muchas cosas mínimas que podemos contar que tampoco saben como algo básico, así como Marcela contó que en un principio se tomaba como enfermedad y después de un tiempo pudo ser una persona, un sujeto de derecho. Mucha gente se queda con esta cuestión de que las personas ciegas en general solamente piden o están en un costado o no hacen otra cosa. Y muchos están incluidos ya en el deporte, en la escuela, y eso es otro tema porque tenemos un camino largo que va mejorando de a poquito, pero falta mucho más como para que la inclusión sea verdaderamente en donde todos los actores puedan realizar bien y colaborar en esta inclusión.
hablo directamente de la escuela porque yo hoy día estoy en una escuela con niños con inclusión y no es fácil la tarea para los docentes y para todos, porque a veces queda mucho en la voluntad de las docentes, de los profes, del equipo directivo y de lo que fuera. Bueno, pero creo que de a poco vamos como haciendo un caminito. Acá con la Reserva de la Escuela hacemos un trabajo que nos gusta mucho, ¿sí? Porque cada escuela, cada curso trae aparejada mucha cuestión rica para trabajar, para seguir modificando nuestro proyecto y para poder llevar de alguna manera algo de lo que podemos saber y compartir. Lo que quería como agregar a esto de Isabel, nosotros partimos, digamos, del universal, de los derechos, ¿no? O sea, primero trabajamos bien qué es los chicos que piensan que es un derecho, ¿no es cierto? Trabajamos dinámicas, ¿no? Que piensan qué es inclusión, la diferencia entre inclusión e integración, adaptabilidad, ¿no es cierto? Las cuatro discapacidades, cuáles son, ellos que piensan, digamos, ¿para qué sirve este Rosell a la escuela, ¿no? O sea, partimos de un universal que son los derechos, de ellos y de las personas con discapacidad. Y de esta universalidad que ellos, este espacio que más o menos dura una hora y media, empiezan a aparecer las particularidades de cada uno de ellos. O sea, armamos un espacio de conversación con como pretexto, digamos, es los derechos y de los derechos de ellos y de las personas con discapacidad, y en ese espacio ellos empiezan a hablar de sus cuestiones, de las cuestiones propias de, generalmente siempre hay chicos que o ellos o tienen algún familiar con alguna discapacidad, que empiezan a hablar y contar de esto que les acontece. Las cuestiones también fantasmáticas acerca de, digamos, de lo que es un discapacitado, o cómo, ¿no? Ellos siempre están muy tocados con esto de la cuestión de la discapacidad mental. Después también otra de las preguntas, bueno, mucho gira entre eso y también la otra discapacidad es la discapacidad, digamos, visual. Son dos discapacidades que ellos preguntan muchísimo, porque la motora tiene como otra, digamos, como que tiene una resolución más sabida, digamos, ¿no? Entre los niños. Y también trabajamos fuertemente el tema de la discriminación, ¿no? La discriminación entre ellos, la discriminación con las personas con discapacidad. Por eso me parece como interesante tanto el recorrido que hemos tenido nosotras dos en la CENAFA, en distintos instituciones o centros que hemos trabajado, es justamente este espacio de la conversación, ¿no? Para que algo acontezca, que algo de lo subjetivo de esos niños puedan acontecer y bueno, y tengan, digamos, un efecto, este Rosell va a la escuela, digamos, este es el fin, ¿no? Nosotros hemos trabajado con escuelas de escasos recursos, escuelas muy vulnerables, escuelas con mucho, digamos, poder adquisitivo, hemos viajado también a Salta y bueno, con cada uno con su particularidad. Y también, digamos, la escuela, imagínense que nosotros vamos una vez, entramos y ahí tiene que pasar a acontecer, ¿no? Con esto y bueno, algo tiene que pasar con esos niños y bueno, la verdad que nos va muy bien, porque los chicos que participan están muy ávidos de eso. Y después además bueno, les entregamos siempre un señalador con el abecedario, en braille, le mostramos también revistas, por ejemplo, llevamos historietas de Mafalda hecha en braille, después también le mostramos También los juegos adaptados también. Claro. Juegos adaptados y también hacemos todo el trabajo con los bastones, el color de los bastones también, y también cómo ayudar a una persona, cómo acercarnos a una persona ciega. Eso también es importante porque
muchas veces no saben cómo acercarse para ofrecerles ayuda. Y sí, lo que siempre charlamos con Marcela, que lo que sale en muchas de las escuelas es la pregunta: ¿y cómo confían en alguien que les viene a dar una ayuda, que no los robe, que no les haga algo, que no? Eso es una pregunta constante, lo de la confianza. Y muchas veces la persona con una discapacidad visual tiene que confiar en el otro, tiene que confiar en el otro, como para recibir esa ayuda y como y para relacionarse con el otro, ¿sí? Pero bueno, está interesante esto de ir a varias escuelas y llevar un poco de esta información y de contar todo lo que nos va pasando y lo que va pasando. También llevamos un testimonio de una compañera disminuida visual que cuenta su historia, cómo estudió la primaria, la secundaria, está en pareja, que vive con su pareja. Y esto también sorprende muchísimo, como que puede hacer todo eso. Y sí, lo puede hacer, lo puede hacer. Así que bueno, nada, nosotras muy contentas de participar en este proyecto que nos unió, transformando un poco todo lo que traemos con nosotras y poder transmitir en las escuelas. Y la verdad que somos siempre muy bienvenidas, muy agradecidos también con esta cuestión, y siempre le dejamos tarea, como decimos nosotros. Y ya que está, les comento que también los chicos después de varias escuelas nos han mandado en pendrive, en audiolibros, textos leídos, textos cortos leídos. Eso para entregar o que pueda leer alguna persona con una discapacidad visual. Por lo pronto es eso. Así que bueno, no sé si nos quieren hacer algunas preguntas sobre esto. Es lo que nosotros hacemos, bueno, cuando vamos a las escuelas. La verdad que, en primer lugar, felicitaciones por el trabajo y por la idea, ¿no? Porque yo las escuchaba y pensaba, esto debería ser un programa nacional y que funcione en todas las escuelas. Y que, es no un sé, programa nacional, no, porque la esto, CENAF depende de la CENAF. Sí, quisiéramos que fueran más, que participaran, que sí, seguro, que nos quede solo en nosotras dos sería buenísimo, pero bueno, por ahora somos Sí, nosotros. sí, por ahora somos nosotras, pero les contamos, así como dijo Marcela, antes de la pandemia fuimos muchísimas escuelas, después de la pandemia hay que hacer toda una cuestión burocrática con las escuelas más del Estado, por todas las autorizaciones, los permisos, hay que mandar mail para hablar con inspectoras, para que autorice quién va a ir, los días, Además, coordinar, es como... creo que tipo en el 2019, desde que empezamos hasta el 2019, era como más rápido y fácil. 2017 empezamos. 2017 hasta el 2019, te digo, que ahí fue como ¿Sí? más, era más aceitado. Ahora como que tarda un poco más, pero bueno, la idea está planteada, también planteada para que Además nos cambiaron ensalten. la gestión política, entonces otra vez hay que pedir todos los permisos, ¿sí? Porque teníamos habíamos ido, bueno, al ministerio a nivel nacional, fuimos a provincial y también fuimos a Cava. Bueno, todo eso se hizo, pero ahora o sea, bueno, después cambiaron entonces todo eso hay que volverlo a hacer, bueno, lo estamos haciendo. Pero que bueno. yo coincido con lo que decía Daniel, digamos, esto que decías, Daniel, de lo federal, me parece que tiene que ver también con la necesidad de que haya equipos interdisciplinarios, digamos, que puedan hacer alguna articulación en el caso que haya un niño que tenga que integrarse o incluirse en el ámbito educativo. Nosotros que trabajamos por la consultoría con las familias que están dispuestas a que sus hijos sean incluidos en el ámbito educativo, pero la realidad es que cuando ese niño ingresa en ese ámbito, falta articulación, con lo que vos decías, Marcela e Isa, de qué importante brindar información, trabajar con ese grupo de chicos que van a recibir ese niño con discapacidad. Es muy importante porque, bueno,
se despierta, digamos, en ese grupo también esto, muchas fantasmáticas, el imaginario sobre qué es un discapacitado, a veces es realmente muy, muy invalidante, o esto obtura la posibilidad de que un niño se pueda incluir, digamos, o pasa a ocupar un lugar no secundario, pero bueno, a ver, como no es considerado. Entonces me parece que es fundamental la tarea que están haciendo el programa. Insisto, me parece que tendría que replicarse muchísimo más, y estaría buenísimo porque es muy, muy necesario para realmente hablar de inclusión, ¿no? Y no de un niño que queda, perdón que lo diga así, un poco como, bueno, un poco a la buena de, de Dios, digamos, en un ámbito que a veces, bueno, puede ser bastante hostil, porque los niños a veces al desconocer o al tener resistencias a veces se expulsan, otras veces no digo que siempre sea igual la experiencia, pero me Yo voy parece a que... contar una experiencia que No, tuvimos depende en de los Salta, grupos. porque una vez fuimos a Salta, ¿no? Viajamos a Salta a unas escuelas, y entonces fuimos a una escuela, fuimos a 3 públicas y a una privada, ¿no? Y entonces, bueno, porque bueno, fue los contactos que tuvimos, bueno, que hicimos, chau, fuimos, ¿no? Las conocíamos, así que llegamos las dos. Y entonces fuimos a una escuela privada, muy católica, ¿no es cierto?, ahí en Salta, y había una joven ciega, estaba con su acompañante, ¿no? Bueno, entonces ella, bueno, la joven participó, estaba muy, 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 muy incluida en su grupo y qué sé yo, y entonces los chicos en un momento me preguntaron que cómo iban a hacer para enseñarle a, no me acuerdo cómo se llamaba, ponerle María, la joven, para que dé la media luna. ¿Cómo era? Media... La media luna. La media luna, que haga así, Media que tú haces luna. así. Claro, y ella no lo podía hacer. Estaba la maestra Estaban integrada. muy preocupados, Estaban muy preocupados por esto. Y la chica, María, escuchaba, y estaba la maestra integradora. Entonces nosotros dijimos, no, ella no lo puede hacer otra cosa. Porque imagínate la desorientación que tiene girando sin ver. Claro, girando sin ver. Girando sin ver. Igualmente nos contaban que ellos la hacían como que de vuelta y le agarraban las piernas y la daban vuelta. Y bueno, y ahí influye esta cuestión de los profes a veces, que no tienen esa capacitación también, porque en este caso el profe no tendría que haber permitido que todos quieran que haga la media luna, porque, bueno, si era muy ágil lo podía hacer, pero en este caso esta nena no, o Pero algún además, conejito. A mí no me salía nunca la media luna, siempre cuento que no me salía. Bueno, si fuera una chica muy ágil, tal vez lo hace, no sé, pero en este caso ella no. Y bueno, pero con este tema de están un poco informados. claro, justamente con esta dificultad visual es como muy complejo, Claro. ¿no? Entonces, y bueno, y nos encontramos entonces, bueno, primero la chica quedó súper, como que quedó sorprendida que, bueno, hagan otra cosa, se pueden hacer otra cosa, pueden correr, hacer atletismo, ¿no es cierto?, hacer otras cosas y también jugar algo que tenga que ver con que ellos también puedan participar, claro, que puedan incluirse, no solo, porque si no parece que la persona con discapacidad se tiene que incluir. Pero acá se trata que también los otros se puedan incluir, ¿no? Que puedan buscar, digamos, actividades que puedan hacer, digamos, todos. Donde puedan participar todos. Y si no, Exacto. adaptar una actividad en donde puedan participar todos. No que haga otra cosa aparte, porque eso no es incluir, digamos, ¿no? ¿Puedo hacer Sí, una mención de algo? sí, Bueno, Karina. ¿cómo les va? Yo soy ¿Qué tal? Karina Alvarado, soy la coordinadora en este momento de la Comisión de Inclusión Educativa. Y bueno, estaba escuchando con mucha atención todas estas cuestiones de la discapacidad. En realidad son necesidades educativas distintas que tienen los chicos. O sea, hablamos de un modelo social de la discapacidad, no del modelo hegemónico antes, de esa cosa como que le faltaba o que tenían la carencia. Cuando hablamos de inclusión educativa, en realidad estamos hablando de un proyecto donde están 2 instituciones, está la escuela primaria o la escuela inicial, la del nivel, más la escuela especial,
y cuando yo las escuchaba con respecto a esto, me parece interesantísimo esto que ustedes hacen de ir y trabajar con los chicos, o sea que el Román Rosell vaya a las escuelas, es bárbaro. Pero yo también pensaba en esto de que a veces los chicos tienen una facilidad una empatía con el chico incluido que no la tienen los adultos. Yo siempre digo que hay que trabajar mucho con los adultos, las instituciones, más que con los chicos, y que lo importante en todo proyecto de inclusión es la posibilidad de alojar la diferencia, porque nosotros trabajamos muchísimo con esto, porque a veces llegamos a las instituciones, cada chico es singular, cada chico es particular, el proyecto de inclusión es cada uno de los chicos. Nosotros trabajamos básicamente con chicos con detención y la constitución subjetiva, ¿sí? Entonces, trastornos emocionales severos. Y entonces en estos es muy importante trabajar más que nada con el adulto que sepa alojar a ese chico diferente, aplicar las configuraciones de apoyo, que es lo que generalmente uno hace, como decir, bueno, por ahí no puede hacer la media luna, pero puede hacer otra cosa parecida a la media luna, ¿no? Y o sea, reconocer esto, más que nada la diferencia, alojar esa diferencia para que la inclusión se dé realmente, porque si no, no se da, no queda segregado. Claro, porque a veces el claro. docente no sabe qué hacer con ese chico. ¿sí? Exactamente, yo lo veo mucho en la escuela que a veces los docentes no tienen esta capacitación y a veces también la voluntad del docente de averiguar, de investigar, de preguntar cómo hacer para trabajar con un alumno. Por y eso es importante. También es muy cierto que empatizan mucho más, que alojan mucho más. Sí, hay que superar muchos miedos. El docente tiene como digo, estamos en camino, miedos. falta un montón. Sí, hay que construir día a día. Yo igual, a mí me parece interesante. Yo te digo que trabajo en la escuela y sí. Porque hay todo un tema, también nosotros trabajamos mucho el tema de la discriminación, y los chicos tienen una discriminación, si no la tienen con la persona con la discapacidad, la tienen en otro lado, ¿sí? Y esto me parece que justamente me parece poder, qué sé yo, nos hemos encontrado en una escuela que hablaban de que uno era boliviano, paraguayo, y que entonces se peleaban y que esto, porque no, o sea, se habla, es un lugar, un espacio, porque se entrecruzan las dos leyes. Es como una ideología, pero es más institucional por ahí que los chicos. Exactamente. Son mandatos. Entonces, sociales. Claro, después fuimos a otra escuela que había una niña africana, ¿no? Y que, bueno, se había incluido en una escuela en Tigre, y entonces ella no quería hablar, ¿no? Estábamos ahí, y bueno, y todo esto, ¿no? Y lo difícil que era para ella, y después ella pudo decirlo, ¿no? O sea, esto de la inclusión, me parece que tiene que ver en todos no tiene que ver solamente con las personas con discapacidad, sino hay una gran dificultad. Aceptar lo diverso. Lo diverso es complejo, ¿no? Y lo diverso podemos decir, somos todos diversos, porque cada uno tiene lo suyo, ¿no? Su subjetividad. Y esto es lo más complejo. Lo diferente, lo distinto, que a veces es difícil de manejar, porque es verdad, hay profesionales y profesionales. Hay maestros que saben hacer con esto y hay otros que no saben hacer, que no saben cómo tratar a ese chiquito, que no saben, por más que haya toda una estructura, que haya el AMAI, que es la maestra de apoyo a la inclusión, un séquito de profesionales detrás, hay que entablar dos instituciones y es muy complicado, a veces no es tan sencillo la inclusión. No es tan sencillo. A mí me parece interesante decir, y que a veces no es posible también. También, que a veces no es posible. Poder aceptar también esto, que a veces no es posible, ¿no? Tal cual. Porque si no todo es, bueno, hay que hacer a capa y espada, y a lo mejor en esta escuela no, o en aquella sí, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Porque muchas veces hay escuelas que se dicen inclusivas y que tienen un proyecto de inclusión y en realidad no alojan y no son nada inclusivas, o sea, ponen palos en la rueda, o sea, no es tan fácil trabajar. Si no, el niño permanece, pasa. Nosotros la semana pasada fuimos a una escuela secundaria por una jovencita, una adolescente de 14 años, llegó a segundo año, 15 tiene ahora, y la escuela secundaria no sabe qué hacer con ella, porque no sabe ni las vocales, perdón que lo diga así, pero bueno, cómo ha llegado hasta ese nivel, digamos. Entonces la escuela secundaria dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo
cuando en realidad esa adolescente podría haber tenido otro tipo de escolaridad, quizás, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? Incluir, sí, pero que realmente sea para que haya recorridos pedagógicos, ¿no? Trayectorias, como le dicen, posibles, ¿no? Sí. No cosas que Claro, son yo utópicas, digamos. En el Romano Rosell también doy terminalidad educativa y he tenido algunos alumnos que han terminado, ¿sí? Y las dificultades que ellos tenían eran con los profes, como que a veces le decían, bueno, esta materia, listo, estudiaste esto, entrega aquello, y como minimizando su tarea. Y el planteo de los alumnos era, pero yo quiero hacer, no quiero que, y estaba muy bien, porque quiere hacer. Entonces, como era más fácil esta cuestión de decir, bueno, no, está bien, vos aprobás o haceme esta cosita, decime algo oral y ya está. Y no. Entonces, esta tarea que también tenemos acerca de hablar con los profesionales, hacer algún Zoom, hablar con los directivos, de más o menos cómo tratar, cómo enseñarles, los diminuidos visuales, hacerle una letra más grande, adaptarle los textos con audios. Son cuestiones que también está bueno asesorando desde el Rosell para las instituciones. Está A bárbaro. veces se complica muchísimo en matemática, porque se complica mucho más en matemática, pero en las otras maneras ahora, como está mucha la tecnología, los soportes tecnológicos que los incluyen, digamos, en todas las redes sociales, en los mails, en los audios, Celulares. audios, libros, celulares, todas estas herramientas que tiene, que les ayuda para poder estudiar también. Pero en varias escuelas uno tiene que estar hablando con algunos profes particularmente, o a veces cuando decimos que respaldamos desde el Rosell también tiene otro peso, de decir, bueno, esta persona está acompañada, van a ver por él, digamos, cuando ocurre alguna de estas situaciones. Así que, bueno. Por ejemplo, vamos con Camila. Camila es una chica ciega. Es decir, le cuento esto para que vean que es a nivel, ¿no? Camila quiso estudiar psicología, estudió y se anotó en la UBA. Se tuvo que ir porque los profesores le daban el PDF, pero ella no lo podía manejar porque era algo cerrado y no lo podía pasar a audio. Entonces se pasó a una facultad privada donde sí estaba, donde los chicos, los alumnos pueden manipular los textos y entonces ella lo podía pasar a audio. Estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Pero yo, mira, perdón, ¿Sí? Yo también estudié en la UBA y tenía una compañera que era ciega y me acuerdo de que yo me di cuenta que era ciega porque se movía muy, muy natural, porque cuando tomaba apuntes en braille. Entonces se sentaba adelante y se escuchaba taca, 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 y me llamó la atención eso, el sonido, y conversé con ella y ella hacía eso, estudiaba con audios. Y claro, se pero ve que fue otra experiencia. Camila, claro, Camila, algunas materias podía pasarlas a audio y otros textos no los podía pasar, dependía mucho de la materia, por eso ella, bueno, se pasó a la privada, dependía de la materia, ¿viste? Qué sé yo, bueno, o sea, por eso para que vean que no solamente es en la escuela, sino en todos los ámbitos, todos los niveles. María Laura quería hacer una pregunta. Sí. O comentar algo, no sé. Sí. No, yo quería comentar que tenemos en el equipo, en el consultorio, una paciente que el Rosell le hace la inclusión, y para nosotras, tanto yo soy la psicóloga, para la psicomotricista y para la psicopedagoga, fue una experiencia, la verdad, increíble que la acompañante viniera al consultorio, nos explicara un montón de cosas, de cómo adecuar para ella, y cómo adecuarlo en su terapia también, ¿no? Mismo la psicomotricista que trabaja, bueno, todo con lo corporal. Fue buenísima la experiencia. La verdad que, y hasta el día de hoy, está en el consultorio y fue, nada, vivimos lo que es los acompañamientos desde Rosell.
Así que bueno, quería agradecerles ya que les tengo acá. Está Muy bien. bien, bárbaro. Sí, escuchándola yo Hola. pensaba, perdón, Mabel, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Mabel. Soy psicóloga, este, atiendo a algunos chicos con discapacidad, soy mamá de un niño de una adolescente con discapacidad y hemos atravesado todo un periplo con relación a lo que es la inclusión escolar. A veces escucho a los padres, primero quiero felicitarlas por el proyecto, me parece Gracias. una pata muy, muy, muy importante para quienes se tienen que incluir, ¿sí? Es un respaldarazo importante y creo que esto hace falta en las instituciones, ¿sí? Digo que a veces escucho a los padres y hay toda una historia de los chicos atravesando distintas instituciones o aquellos chicos que están en una misma institución y pasan, como contaba alguien que después se encuentra en la secundaria y dice como no saben las vocales, ¿no? Entonces, es un periplo. Por otro lado, yo creo que en nuestro país las leyes es fantásticas, las leyes que nos amparan, las leyes que encuadran. Mi hijo nació en el 2007, uno hace, digamos, yo agradezco todo esto porque este contexto también va a generar esta subjetividad en mi hijo, ¿no? Obviamente que mi hijo pasó por un SET, después pasó por el jardín en una escuela común privada, las dificultades propias del caso, todo lo que ustedes conversaron, y después que como padres y los profesionales que nos apoyaron también, vamos agudizando la mirada y conociendo para ver, bueno, qué otras cosas necesitan nuestros hijos, porque si no la escuela está y a veces, o porque no hay información, no hay formación, o por distintos motivos, un niño puede permanecer mucho tiempo en una escuela. Somos los padres, en nuestro caso, quienes tuvimos que agudizar muchísimo estas posibilidades y estas potencialidades que nuestro hijo tiene. Y seguimos descubriendo esto, ¿no? Es permanente este apoyo y ir descubriendo los caminos para él. Mi hijo hizo quinto y sexto en una escuela pública, común, con muy buena experiencia. Pasó al secundario en una escuela de orientación artística, pero bueno, estuvo atravesado por la pandemia. Esa es otra cuestión social, humanitaria y mundial que también nos deja una marca muy importante, ¿no? En la escolaridad y en los chicos y en todo el mundo. Entonces, bueno, a pesar de, en general, tener un buen manejo con la tecnología, pudo ir atravesando con las adaptaciones. Primer año, segundo año, burbuja, integración en los últimos tiempos. Lo cierto es que este año él tenía que usar un tercer año de secundario, donde las adaptaciones iban a ser y tenían que ser muy cuidadosas y con mucha creatividad, como decía Karina, y mucha información y formación de los docentes. Entonces tuvimos que evaluar mucho con los profesionales, y en este momento mi hijo este año empezó escuela laboral, porque tenía la edad para la inclusión, que creo yo que es otro espacio de conocimiento para nosotros, que él está muy bien ahora en ese espacio, pero creo que es un espacio también, o un lugar, digamos, donde se piensa que los chicos siguen solos su formación, digamos, ¿no? Creo que se habla poco de la escuela laboral. Creo que hay poco seguimiento de los chicos de una escuela laboral, ¿no? Si bien es cierto son muchos años, porque están hasta los 21 años allí, ¿no? Bueno, él empezó este año, está contento, va sin acompañante, permanece todo el tiempo, lo cual es un panorama muy importante para él.
Digo que, bueno, hemos atravesado toda una serie de distintas instituciones. Y falta, por supuesto, para lo que es una inclusión escolar. Cuesta en cada caso es particular, y aquellos que contamos con el apoyo de profesionales y, bueno, permanentemente en la formación y en la información, creo que podemos ir abriendo de a poco, pero hace falta estos grandes apoyos como los que hacen ustedes, que verdaderamente los felicito por la creatividad de esta propuesta, y bueno, y adelante. Gracias. Y además también, sí, claro, y además me parece interesante lo que vos decís, ¿no? Que después esos niños crecen, ¿no? Y la inclusión también es todo el tiempo, ¿no? La sociedad, y esto es complejo. Todo el tiempo. Inclusión laboral podemos ir pensando ahora, ¿no? Claro, y además la inclusión laboral. La inclusión en la vida, ¿viste? Qué sé yo, de hacer deportes, cuestiones culturales, recreativas, salidas, y bueno, es todo, porque la escuela de alguna manera da un marco, mientras el chico va a la escuela tiene un marco, ¿no? Como se puede, pero tiene un marco. Pero también hay que pensar que ese niño vive en una crece y tiene que insertarse socialmente. Claro, pero que hay que hacerla no solamente, no quedarse solo con la escuela. El mundo de un niño no es la escuela solamente, ¿no? Y esto me parece que es la apuesta más difícil. Pero lo cierto es que en el poco tiempo que mi hijo fue a la escuela, quiero rescatar algo que decía Karina. Los grupos de pares, fantásticos siempre. Siempre. Tuvimos siempre dificultades, digamos, con los adultos, ¿no? Y lo que brinda la escuela, no lo brinda ningún otro espacio. No, por supuesto. La escuela es maravillosa en ese sentido, en las cuestiones, bueno, todo lo que se juega en ese ámbito, ¿verdad? Y la verdad que las escuchaba y escuchaba también el comentario que hacía María Laura, y la verdad que déficit, ¿no?, que tenemos en nuestra formación, al menos en psicología. Bueno, por ahí sí estábamos dedicados a la discapacidad que uno puede llamar discapacidad mental o intelectual, pero todas estas cuestiones que muy bien señalaba María Laura, de cuestiones que realmente a veces uno no las tiene en cuenta, o no las pensó, no las trabajó. Y yo creo que también al docente le pasa un poco lo mismo, ¿no? Por ahí en su espacio de formación tampoco tiene quizás lo necesario como para poder abrirse. Bueno, por ahí Karina seguramente debe conocer mejor este tema, claro, pero por ahí, un poco claro, por la experiencia lo que yo observo es eso, ¿no? Por ahí es esto, pensarlos o a partir desde un punto donde no decir discapacidad, sino capacidades diferentes, porque siempre hay un chiquito que por ahí tiene o sea, le falta algo, pero tiene otro potencial desde el cual se puede construir un montón. Entonces, por ahí el modelo social de la discapacidad ahora no habla desde la discapacidad como algo que le falta o que no tiene, como un modelo médico, sino de esas capacidades diferentes que tiene. ¿Sí? Ya sea un chiquito con una detección en la constitución subjetiva, tiene una capacidad diferente de ver el mundo, de ver la realidad, de poder insertarse socialmente. Un texto que leía el otro día estaba muy interesante, que hablaba de un camino de la discapacidad a la diversidad. ¿No? Exacto. Me parece que por ahí debe ser la orientación. Exacto, Vera creo que quería decir algo. No, me quedaba pensando en esto que habían comentado cuando empezó la exposición, esto de potenciar las capacidades y no remarcar lo diferente, ¿no? Sino en poner el énfasis en lo que se puede. Y creo que ya pensándolo desde lo positivo, ¿no? Desde un lugar positivo, ya uno se posiciona distinto a la persona con discapacidad, ¿no? Uno ya lo ve desde un lugar distinto, no como algo menos, sino como ver qué es lo que podemos potenciar en vos. Como el desafío.
el desafío que te plantea cada inclusión. Claro. Exacto. Y cada discapacidad, porque nosotros en la comisión siempre hablamos, y esto un poco lo comentaron al principio, de las distintas discapacidades que hay, ¿no? Están la motora, la mental, bueno, la visual, la visceral, ¿no? Y todas, digamos, cada una con sus características, y bueno, poder potenciar, y cada una con sus particularidades y con todo el trabajo que cada una lleva, ¿no? Yo creo que todas, digamos, las capacidades diferentes requieren para quienes acompañan mucho trabajo y hacer este trabajo hacia la independencia, ¿no? Hacia que la autonomía. Súper interesante. O sea, lo que plantean, digamos, como propuesta, ¿no? Esto, poder replicarlo. Exacto. Buenísimo. Y aparte también me pareció interesante, no sé si lo dijo Marcela, no recuerdo, que a veces hay sujetos que, bueno, en el ámbito común se hace, claro, Karina, es posible, y bueno, estar abierto a esa opción y a la vez seguir pensando en lugares sociales que podemos brindar, donde sujetos con una diversidad tan grande, ¿no? A veces uno piensa que yo era un pibe, a veces un autista primario, que por ahí la presencia de 2 o 3 personas se le vuelve algo tremendo, ¿no? Por esa hipersensibilidad que muchas veces padecen o una subjetividad sumamente afectada, y que, bueno, por ahí necesitan distintos dispositivos como para al menos ir elaborando alguna posibilidad que en un futuro le permita algún lazo con otros, ¿no? Pero la verdad que escuchándolo, aparte, nosotros, bueno, somos psicólogos, pero la verdad que es una problemática social, ¿no? Que desborda, yo creo que podemos hacer mucho, pero desborda también lo que nosotros tenemos que hacer. En el punto de esto que ustedes señalaban, que señalaba muy bien Mabel, que en los distintos momentos vitales de la vida, las personas con discapacidad siempre se encuentran con obstáculos, dificultades para integrarse, ¿no? Que hace necesario algo más amplio, ¿no? Como para poder alojarlos. Yo me quedé con lo de la capacitación a los docentes. Yo soy psicóloga y soy maestra jardinera también hace muchos años. Y lo veo en esto de que el profesorado no te da las herramientas para encontrarte en la sala con 15 nenes y uno que necesita tu atención y tal cual, y todos los otros también. Entonces, ese desborde de que no saben por dónde agarrar. Y esa falta de formación que ustedes decían que ustedes van, acompañan, eso me parece fundamental. ¿Dónde puedo buscar más información para capacitarme y poder ayudar en eso? Ahora desde otro lado. Además también hay que tener en cuenta a los pobres docentes también, ¿no? Como que trabajan, y como que queda a veces poco espacio también, ¿no? A ver, a mí me parece que todo lo que hablamos, que bueno, se trata de la diversidad, ¿no es cierto? De la diversidad, a lo mejor la palabra mejor sería diversidad más que discapacidad, pero bueno, es la que se usa, la que por ahora hacemos uso de esa. Claro, pero me parece que bueno, es ver la cuestión de la inclusión, de lo diverso y que todos somos diversos. Me parece importante esto, ¿no? De pensar desde ahí y bueno, en este espacio o en cuál, los otros cómo pueden, ¿no? Los niños que a veces son más receptivos, a veces, otras veces no, depende de los grupos, pero bueno, me parece que además es un trabajo entre varios, ¿no? Eso es lo que me parece. No es solo ni los psicólogos, ni los maestros solos, ni los trabajadores sociales, ni los terapeutas. Es una trama. Es un trabajo en equipo. Hay que hacer red. Hay que hacer red y trama. trabajar en equipo. Exacto, se hace una trama. Sería como entre varios, ¿no? Y bueno, ¿no? Y teniendo al niño y al adolescente y con la familia, ¿no? Me parece importante eso, ¿no?
Y además hay otra pata también, que eso quiero decirlo, Gisela también, ella está haciendo, acompañando a las familias, y esto me parece una consultoría, que eso es importantísimo. Muy también, bueno. ¿no? Que hay una consultoría donde, claro, donde pueden ir a consultar, ¿no? Donde pueden ser orientados, porque a veces es necesario esto también, tener una orientación Donde a nivel podemos familiar. articular, Marce, ¿no? Por eso Exacto. el interdisciplinario, articular con el profesional, con el docente. Eso me parece fundamental como madre. Madre, hemos atravesado distintos momentos en función de eso. A pesar de que, bueno, uno dice, yo estaba informada más o menos dentro del área, pero madre, así que Claro. cuentan otras cuestiones. Así que me parece sumamente importante acompañar a los padres en este largo recorrido donde se atraviesan distintas cuestiones y vicisitudes, ¿no? Y a la vez uno se convierte también, ¿no? Digamos, en un pedacito de esa red, ¿no? A la vez alguien dice, mira, los padres de, y también somos multiplicadores de información, así que esto también es bueno desde el lugar de padres. Sí, nada, Mabel, te quería decir esto de la escuela laboral que destacabas en tu recorrido, perdón, una cosita, que me parece que es un espacio muy interesante para trabajar la autonomía, la sexualidad, bueno, tantos aspectos, ¿no? Que creo que la escuela laboral tiene mucho que ver con esa etapa, ¿no? La independencia, bueno, y aparte, bueno, lo específicamente de la tarea, lo específico de la tarea, pero es un espacio que nosotros cuando recibimos a los jóvenes que han estado también en escuela laboral, la verdad que vemos ahí una posibilidad de que el docente o el equipo que esté trabajando pueda tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Que es un espacio muy, muy interesante. Qué linda la experiencia que contaron, que los alumnos les dejaban como un escrito después para... Audiolibros. Un audiolibro, qué bueno. Sí, audiolibros. Eran cuentos leídos, cuentos cortos. Sí, en realidad tratamos de lo que nosotros llevamos también haya como un ida y vuelta, ¿no? También para compartir estos audiolibros con las personas del Rosel o con quien lo quiera. Habíamos comenzado con eso y ahora lo retomamos. Y después también nos han hecho afiches, nos han invitado a jornadas que ellos han hecho, qué sé yo, otros nos hicieron nos han mostrado unos juegos adaptados, qué sé yo, bueno. Sí. Los chicos se enganchan en todo eso y siempre así con esa inocencia que los caracteriza y bueno, nosotros participando ahí. No, quería decir algo acerca de que no nos tenemos que olvidar también, algo importante que es acerca de la accesibilidad, que es algo que todos podemos colaborar con eso, porque desde la accesibilidad a que los textos sean también con audio, en el caso de las personas ciegas, o tal vez el lenguaje de señas, todo lo que sea comunicación en los hospitales, en salud, también es muy importante, ¿sí? O hasta al dejar el coche en la vereda, que uno no se da cuenta, que también es como un obstáculo que tienen para desplazarse. ¿Sí? Parece una cosa que no sé si a alguno se le ocurrió dejar el auto ahí, era algo malo para el otro, o no, y no solamente a la persona ciega, sino a cualquier persona. A todos. Una dificultad motora. Una dificultad motora o hasta una persona que lleva un carrito con una criatura. Eso también es muy importante, tenerlo en cuenta y dónde estacionamos y todo esto. La accesibilidad también es muy importante en este caso. Sí, es tremendo el problema de la accesibilidad. Y los chicos saben más de lo que de las barreras arquitectónicas y de la no accesibilidad que muchos adultos. En serio, ¿no? Porque trabajamos esto. Bueno, a ver qué cosa, qué no se puede hacer, o cuáles las trabas que para movernos. En Salta no había
en Salta nos había pasado cuando conversamos acerca de eso, que ellos sabían muy bien, porque tenían su compañera que era una chica ciega, entonces sabían muy bien acerca de la accesibilidad, de cómo hacer para pedir al intendente, sabían todo. Y ahí nos contaron que había todo marcado en una avenida, pero de repente ya le sacaron la marcación, y era una cosa que estaban tan metidos en esa cuestión de decir, acá en aquel semáforo sí tiene el sonido, en el otro no, en aquel sacaron, pintaron, es como que ellos se involucran bastante. Pero bueno, todas estas son cuestiones que van ocurriendo y vamos compartiendo y las compartimos con ustedes. Pero es importante, ¿sabes por qué? Porque pensaba, cuando dije programa nacional, que vos me corregiste que lo es, no sé, que fuera nacional y obligatorio para todas las escuelas. ¿Por qué? Porque me parece una buena manera de trabajar sobre la inclusión, porque por lo que ustedes cuentan, las actividades que realizan dejan una huella en los pibes, ¿no? Entonces, bueno, es ya un buen inicio, para decirlo de alguna manera, que todos los chicos que pasan por las escuelas puedan tener este espacio para bueno, abrirse a las posibilidades de la inclusión, no solo en aquella hora que se incluya alguna compañera, algún compañero con discapacidad, sino para el futuro, ¿no? Esto que vos decías, que ellos ya conocen todos los obstáculos, ¿no? Sí, ellos saben, sí. Nosotros, aparte, tenemos, les cuento que también tenemos esto que vamos nosotros con Arroselva a la escuela, y también invitamos tanto para la consultoría y para que las escuelas vengan al Román Rosell a participar de los talleres que tenemos en el instituto. Que puedan venir a conocer, a cocinar, a hacer un poco de arte, a hacer teatro, todo esto también, deporte también, que puedan hacer como una experiencia más, como para cerrar el círculo, digamos. Qué bueno. Así que esta Están cuestión invitados. también, si ustedes tienen algunos colegios que quieren que visitemos, Buenísimo. nos Eso contactan. Exacto. Claro. Hacemos la promoción acá con ustedes también. Exacto, Está muy colegios que bien, quieran, sí. colegios que conozcan, nos mandan un mail, Y tal vez nosotros digo, nos se me contactamos ocurría y vamos, ¿sí? algo como para transmitir en nuestro colegio, ¿no es cierto? Que todos los matriculados por ahí conozcan esta posibilidad que Exacto, existe, ¿no? exacto, y vamos a escuelas, bueno, de acá de la zona, y también hemos ido a Capital, o sea, no tenemos problema para movernos, ¿sí? Vamos a las escuelas, así que cualquier contacto, eso está bueno, que nos hagan propaganda para que, publicidad, para que, bueno, Claro, que el programa claro. Rosell va a la escuela, va a las escuelas primarias y secundarias, que puedan, las que conozcan nos mandan y nosotros nos ponemos en contacto, mandamos el proyecto. Esto es importante que sepan. Nosotros mandamos el proyecto, después tenemos una entrevista presencial antes de llegar a la escuela y a ver qué cosas también le importa a la escuela, ¿no? No es que vamos nosotros vamos con este disquito, sino bueno, a ver qué situación o problemática está atravesando la escuela, ¿no? Eso también es importante para ver un poco a qué escuela vamos, ¿no? Qué sé yo, esto también es importante, ¿no? Qué sé yo, puede haber o no un discapacitado, pero bueno, a lo mejor tienen problemas de, qué sé yo, de discriminación o de no inclusión, bueno, entonces vamos apuntando para la dificultad que tenga esa escuela, eso también sépanlo porque, bueno, ese es el trabajo, el circuito es así, ¿no? Mandamos el proyecto, después tenemos una entrevista y acordamos después la visita. Escuela por escuela, diríamos. Escuela por escuela, ¿no? Sí, claro, y a veces vamos varias veces porque no queremos más de 60 pibes, pero así pueden participar todos. No participan los 60, pero bueno, pueden participar, pues si somos 120, es medio difícil. Claro. No pueden, en cambio de la otra manera es más dinámico. Y sabemos que como cuando los chicos y los grandes también atestamos experiencias diversas, nos marcan. Y decías, Marcela, algo acontece en esa experiencia que después lo contamos, lo tenemos, lo recordamos, ¿no?
y está buenísimo eso, buenísimo. Yo quería contar una experiencia, sino de mi marido, en el área laboral. Vino una vez y me dice que estaba tan emocionado y consternado porque los hicieron jugar con los murciélagos, es el equipo de, claro, el equipo de fútbol, de nacional, ¿no? Sí. Campeones. Sí. Que ellos no sabían, bueno, era una reunión de trabajo, y los hicieron jugar al fútbol. Intercambiando los roles, les tocaba a ellos hacer de ciegos, digamos, y bueno, ese intercambio es al día de hoy que él se acuerda y lo cuenta y se emociona, y todo lo que fue un antes y un después, verdaderamente, ¿no? Y conocer esto, ¿no? Así que parece desde lo experiencial y vivencial es fundamental los encuentros. Bueno, amigas, no sé si alguna quiere hacer alguna pregunta más o algún comentario más. Ya son casi las 8:30. Bueno, fue un placer conocerlas. Estamos a la disposición de ustedes. Cuando quieran podemos volver a juntarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sí. así que bueno, háganos publicidad para ir a las escuelas. Sí. Dale. Bueno, Sí, no, la felicito y muchas gracias. yo quería Interesante. agradecer, Gracias. porque es muy interesante la propuesta, muy interesante el trabajo, y a modo de propaganda, yo también los quiero invitar. Nosotros, la Comisión de Inclusión Educativa, vamos a hacer una actividad el 24, creo, de este mes, pero el 25 tenemos planificado un taller abierto en una plaza pública. Nosotros también creemos en la inclusión, la ESI, ¿sí? la educación sexual integral, como una herramienta de inclusión, y trabajamos sobre la sexualidad, la discapacidad, ¿sí? Nosotros hacemos un taller a padres, va a ser un taller abierto a todo el que quiera participar, docentes, profesionales, padres, y vamos a trabajar la discapacidad también tiene sexualidad, y es un taller que vamos a dar con Estela Maris en una plaza pública, creo que es la placita de Don Bosco, y va a ser al aire libre, abierto, y así que bueno, después va a salir el flyer, la información, los invito por si quieren participar. Bueno, mándenos toda la invitación, así la tenemos agendada. Buenísimo, bárbaro. Gracias, chicas. Un beso. Muchas gracias. El encuentro. Gracias. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.